Pero si es cordero lo vamos a ya lo digo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. No les pregunto cuántos se están gozando, porque creo que sí se están gozando, ¿verdad? Yo creo que estamos alegres por estar una vez más en la casa del Señor, ¿verdad? Como decía el hermano pastor, que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad que sí? Pero muchas veces se nos olvida vivir en armonía, ¿verdad que sí? Yo les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Efesios, en su capítulo 4 y su versículo 31. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31. Y cuando lo tenga, me lo confirma con un amén. Y se pone en pie para reverencia a la palabra del Señor. Amén. Libro de Efesios, su capítulo 4 y su versículo 31. Amén. Libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 31. Está después de Gálatas. Pues si no lo han encontrado, y antes de Filipenses, mis hermanos. ¿Lo tenemos todos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la iglesia dice. Amén. ¿Y la iglesia dice? Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos por esta palabra, mis hermanos. Padre bueno, Padre eterno que estás en gloria, te damos gracias, Señor amado, una vez más, porque nos das ese honor y ese privilegio de estar en tu casa, oh Dios de gloria. Dios de gloria, Dios de presencia, te damos gracias, Señor amado, porque nos das esa oportunidad de poder entrar por esas puertas, Señor amado, a este lugar santo, Padre santo. Poder alabarte, oh Dios de gloria, poder sentir tu presencia, oh Dios amado, y también poder escuchar tu palabra, Padre santo. Es un honor y un privilegio poder estar delante de tu presencia una vez más, oh Dios amado. Y vengo pidiéndote, oh Dios amado, por tu palabra en esta hora, Padre Santo, que caigan buena semilla, como dice tu palabra, oh Dios de gloria, y del fruto al ciento, Padre, al 100 por 1, oh Dios de gloria. Porque reconocemos, Señor amado, que tú eres, Señor amado, el Todopoderoso, Dios de gloria, y a ti se debe dar toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Bendice a cada uno de mis hermanos por nombre, Padre Santo. Abre el entendimiento a cada uno en esta hora, Padre Santo, y los corazones, Padre Santo, para que podamos atesorar tu palabra una vez más. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. El tema que tengo para predicar en esta noche es: ¿quieres el respaldo de Dios? Búscalo. ¿Quieres el respaldo de Dios? Búscalo. Ciertamente, mi amado hermano, una de las armas más grandes que Dios le ha dejado a la iglesia hoy en día, mi amado hermano, es la llenura del Espíritu Santo. Ciertamente, mi amado hermano, es una de las armas más grandes que el Dios Todopoderoso ha dejado, mi amado hermano, para poder combatir, mi amado hermano, contra toda cosa satánica que venga a acechar a nuestras vidas. Y es necesario, mi amado hermano, que la iglesia de hoy en día, mi amado hermano, anhele la llenura del Espíritu de Dios. Es necesario que la iglesia de hoy en día anhele sentir
esa llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque realmente, mi amado hermano, cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, cuando la iglesia es llena del Espíritu de Dios, hay un cambio total y rotundo en ella. Amén, amén. Y ya no sigue, mi amado hermano, viviendo la vida que vivía antes, cuando no conocía a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pero es lamentable, mi amado hermano, hoy en día muchos cristianos no anhelan tener el toque y la llenura del Espíritu de Dios. Santo Dios. Y por eso usted ve una iglesia de hoy en día apagada. Santo Dios. Una iglesia de hoy en día que no tiene el fuego y el avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Santo Dios. Por eso hoy en día usted ve una iglesia que no tiene el respaldo de Dios. Santo Dios. Porque se le ha olvidado que Dios le ha dejado un arma mortal. Tan mortal que puede, mi amado hermano, atacar cualquier cosa que venga y acecha la vida de usted y de su familia. Amén. Pero lastimosamente el creyente no anhela hoy en día la llenura del Espíritu de Dios. Santo Dios. No la anhela. Y es necesario que la iglesia de hoy en día vuelva a retomar ese camino y vuelva, mi amado hermano, la mirada en Dios y ponga la mirada en Dios, como dice allá en Colosenses 3:1, anhelando las cosas, ¿qué dice? De arriba, de lo alto, de los cielos. Gloria a Dios. Porque cuando una iglesia está llena del Espíritu de Dios, mi amado hermano, cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, mi amado hermano, tiene el respaldo de Dios en todo tiempo. Yes, amén. Y usted, mi amado hermano, ve la diferencia de la iglesia que está llena en el Espíritu de Dios y la iglesia que no lo está. Se ve la diferencia. Se ve una gran diferencia. Y por eso yo le ponía el tema: ¿quién es el respaldo de Dios? Búscale. Porque todos, mi amado hermano, queremos el respaldo de Dios, pero no todos lo buscamos. Yes, amén. No todos nos sometemos a Dios. No todos venimos y nos entregamos a Dios. Y para eso el Señor Jesucristo, mi amado hermano, dejó, mi amado hermano, un arma tan grande y letal, mi amado hermano, con la cual nosotros podemos alcanzar la victoria. Pero nosotros muchas veces no la queremos obtener, ¿verdad que sí? No la queremos agarrar, no la queremos tomar. Y por eso veo hoy en día un montón de iglesias, mi amado hermano, apagadas, que ya no tienen la llenura del Espíritu de Dios y ya no desciende el fuego del Espíritu de Dios, mi amado hermano. Un montón de iglesias que ya no tienen, mi amado hermano, ese deseo, mi amado hermano, de sentir la presencia de Dios en totalidad. Santo, aleluya. Y por eso usted ve un montón de cristianos, un montón de creyentes, mi amado hermano, que viven el evangelio de una manera diferente, errónea. Porque se les ha olvidado que es necesario llenarnos del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y cuando nosotros vemos la historia, Pablo le hablaba a los Éfesos y les decía que era necesario vivir de una manera diferente, no como vivíamos antes. Amén. Y yo entiendo que cuando la iglesia es llena del Espíritu de Dios, hay un cambio rotundo en ella. Amén. No me puede venir a decir a mí un cristiano que no ha cambiado o que ha cambiado si ya sintió la presencia de Dios y sigue haciendo lo mismo. No puede, no me lo puede venir a decir. Y el apóstol Pablo le decía y se lo recordaba aquí a los Éfesos. Les mandaba esta carta y les decía: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Algo, mi amado hermano, que el creyente de hoy en día ya no tiene que tener. Santo. Algo que la iglesia de hoy en día ya no tiene que tener.
Y por eso, mi amado hermano, ya no existe el respaldo de Dios, porque no tenemos lo que Dios nos ha ordenado y nos ha mandado, sino que hemos dejado entrar otras cosas y hemos tomado otras cosas que realmente nos están matando de a poco y de a poco. Aleluya. Y es necesario que la iglesia sea llena del Espíritu de Dios. Amén, amén. Y para ser llenos del Espíritu de Dios, mi amado hermano, tenemos que estar en obediencia con Dios. Necesitamos, mi amado hermano, estar llenos de obediencia con Dios. Porque Dios no va a venir a bautizar a alguien con su espíritu, a alguien rebelde, ¿verdad que no? Jamás. Tiene que haber un cambio rotundo en la persona, en el creyente de hoy en día. Y por eso, mi amado hermano, usted ve las iglesias de hoy en día, mi amado hermano, que ya no tienen aquel respaldo, aquel fuego de Dios que tenía la iglesia primitiva de antes. Vemos las iglesias de hoy en día, mi amado hermano, que ya no tienen ese fuego, mi amado hermano, del Espíritu de Dios. Santo, aleluya. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado, mi amado hermano, obtener las armas de milicia que Dios les entregó. Y el hermano pastor lo tocaba y decía, por eso ve un montón de iglesias peleándose unas con otras, porque ya no hay llenura del Espíritu de Dios. Por eso ve un montón de iglesias, una en contra de la otra, porque ya no hay llenura de la presencia del Todopoderoso. Y cuando ya no hay llenura de la presencia del Todopoderoso, el enemigo toma una ventaja tan grande y hace que la iglesia empiece a decaer. Y hace que los unos con los otros ya no vivamos en armonía, en amor. Aleluya. ¿Verdad que sí? Y es necesario que los unos a los otros nos amemos. Aleluya. ¿Verdad que sí? Y el apóstol Pablo se lo decía a los efesios, se lo decía. Porque estaban cayendo, o quizamente podrían haber caído en ese error, mi amado hermano, de que realmente se les había olvidado lo que Él les había enseñado en Cristo Jesús. Aleluya. Y les decía, esto no es lo que ustedes aprendieron de Cristo Jesús. Esto no es lo que yo les enseñé. Y es ahí, mi amado hermano, cuando la iglesia empieza a caer. Es ahí cuando la iglesia empieza a flaquear. Cuando la iglesia, mi amado hermano, empieza a alejarse de la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y solo, mi amado hermano, nos llenamos, mi amado hermano, y nos conformamos con decir, yo quiero ser como aquel pastor. Yo quiero ser como aquel evangelista. Pero no nos acercamos a buscarlo en totalidad. Santo. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros pasamos al lugar santísimo, queremos el respaldo de Dios. Queremos que Dios nos respalde, pero no le buscamos. No le buscamos. Y si usted analiza la historia de nuestro Señor Jesucristo, Él, mi amado hermano, dice que todos los días vivía en comunión con el Padre. Por eso el Padre lo respaldaba en todo tiempo. Por eso el Señor Jesucristo no se preocupaba de nada, porque Él sabía que el Dios al que Él lo había enviado lo iba a respaldar. ¿Por qué? Porque Él le buscaba en todo tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Por eso me gusta aquel salmo que escribía el salmista David. Decía, temprano yo te buscaré y de madrugada yo me acercaré a ti. Porque es ahí cuando nosotros, mi amado hermano, vamos a encontrar toda la atención de Dios hacia nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Pero lastimosamente la iglesia de hoy en día se le ha olvidado, mi amado hermano, obtener todos esos beneficios que Dios nos prometió. Santo. Y en vez de agarrar esos beneficios que Dios nos prometió y llenarnos del poder de Dios, Gloria a Dios.
nos descuidamos y nos llenamos de otras cosas que no tenemos que llenarnos. Y el apóstol Pablo le decía: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando la iglesia está llena de todo esto, mi amado hermano, la iglesia no avanza. Cuando la iglesia está llena de todas estas cosas, mi amado hermano, la iglesia no crece. La iglesia, mi amado hermano, evita que la presencia de Dios descienda día con día. Cuando la iglesia está, mi amada hermana, metido en pleitos, en iras, en contiendas, en amarguras. Y ese evangelio se está viviendo hoy casi a nivel mundial. Todas las iglesias dicen: la mía es la mejor. Yo no me junto con esa porque la mía es la mejor. Mi denominación es la mejor. Y yo he pensado, mi amado hermano, que la denominación es esta, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero eso pasa porque ya no hay hombres y mujeres que se llenen de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Porque cuando usted se llena de la presencia y del Espíritu de Dios, dice que el Espíritu de Dios es amor. ¿Verdad que sí? Es gozo. ¿Verdad que sí? Es paz. ¿Se da cuenta? Y yo no puedo entender, mi amado hermano, un evangelio que se está predicando, un evangelio que se está viviendo, diciendo, mi amado hermano, que yo no me puedo juntar con aquel, que yo no me puedo juntar con aquel, pero cuando estoy delante del altar de Dios, yo profano el amor de Dios. No lo puedo entender. Dios nos ayude, aleluya. Y eso, mi amado hermano, está dañando, mi amado hermano, la iglesia de Cristo hoy en día. Está dañando a la iglesia de Dios hoy en día de una manera tan grande, mi amado hermano, que la iglesia no está poniendo y no está prestando atención a lo que está pasando alrededor de ella. Y estamos, mi amado hermano, al hilo, al borde de quedarnos y no entrar a la tierra prometida. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que Dios se enojó con aquel pueblo rebelde, ¿verdad que sí? Y se le acercó a Moisés y le dijo: los voy a destruir porque ya me colmaron la paciencia. ¿Verdad que sí? Y Moisés se le acerca y le dice: ¿cómo vas a hacer eso, Padre mío? Van a decir los egipcios, a los cuales nosotros vencimos con tu poder, que solo nos sacaste para destruirnos en el desierto. Pero él le decía: es que son muy rebeldes. Pero a pesar de eso tuvieron un castigo, ¿verdad que sí? Nadie entró en la tierra prometida de los que salieron de Egipto. Y cuando yo analizaba esta palabra y estaba estudiando esta palabra y le ponía el tema que si tú quieres el respaldo de Dios es necesario que tú lo busques, yo decía: si nosotros también no obedecemos en totalidad a Dios, tenemos el riesgo de no entrar al reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Y por eso, mi amado hermano, usted ve iglesias en contienda las unas con las otras en todo tiempo y nunca se llevan, ¿verdad que sí? Y le dan un mal ejemplo al hombre y a la mujer que vive allá afuera, ¿verdad que sí? Le dan un mal ejemplo al hombre y a la mujer que vive allá afuera. Y cuando nosotros invitamos a alguna persona a la casa de Dios, muchas veces nosotros queremos, mi amado hermano, que esa persona cuando entra, esa persona salga diferente. Pero nunca vamos a ver esos resultados si no nos sometemos a Dios en totalidad. Aleluya. Y la iglesia de hoy en día se ha conformado solo con aceptar a Cristo Jesús
confesarle con su boca que Él es el único Señor y Salvador, pero mi amado hermano, se le ha olvidado algo muy importante: ser llenos del Espíritu de Dios. Para que cuando el enemigo venga, podamos soportar todas las acechanzas del enemigo en todo tiempo. Porque una iglesia que no es llena del Espíritu de Dios, mi amado hermano, es una iglesia que está a punto, mi amado hermano, de caer en las garras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Una iglesia que no está llena de la presencia de Dios, mi amado hermano, está expuesta a caer en cualquier momento. Cristo vive. Y lastimosamente, el creyente de hoy en día solo se ha conformado con aceptarle, confesarle, pero no llenarse. Y es necesario ser llenos del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y para llenarnos de la presencia de Dios, tenemos que ser obedientes. Tenemos que tener un sometimiento y una entrega total en toda la voluntad hacia Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Sin peros, sin decirle a Dios: yo me entrego en esta, pero en esto no. Una entrega total. Y es necesario que la iglesia se llene del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Para que cuando vengan los ataques del enemigo, mi amado hermano, la iglesia tenga ese poder, mi amado hermano, para poder levantarse y echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Por eso ve usted, mi amado hermano, hoy en día muchos altares profanados, mi amado hermano, con cuantos pecados, mi amado hermano, y la gente y la iglesia y los cristianos de hoy en día no se dan cuenta de lo que está pasando, porque la iglesia está dormida. Porque la iglesia ya no tiene una búsqueda con Dios. Por eso usted ve, muchas iglesias están profanando el altar de Dios, haciendo cuanta cosa, cuanta basura del diablo, mi amado hermano. Y no hay nadie que se levante y lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya no hay respaldo de Dios. Santo. Porque no hay sometimiento a Dios. Porque cuando hay sometimiento a Dios, mi amado hermano, hay celo en la obra de Dios. Cuando hay sometimiento a Dios, mi amado hermano, hay celo para las cosas de Dios. Y Dios, mi amado hermano, no permite, mi amado hermano, que nada inmundo y sucio suba a este lugar santísimo. Aleluya. Pero usted ve hoy en día un montón de altares dedicados supuestamente a Dios, profanados, con un montón de cosas ocultas. Y los líderes y ujieres y los hombres que supuestamente son de Dios no tienen, mi amado hermano, el valor de pararse y reprenderlo. ¿Por qué? Porque no tienen el sometimiento y no tienen la cobertura de Dios. Y cuando no hay cobertura de Dios, mi amado hermano, no hay como nosotros podamos levantarnos a pelear contra Satanás. No hay como nosotros podamos levantarnos y darle la guerra a Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Pero cuando hay hombres de Dios, varones valientes y esforzados como Gedeón, no le tiemblan los pantalones para pararse y reprender el pecado. Amén. ¿Verdad que sí? Y la iglesia, mi amado hermano, está decayendo de una manera grande. Por eso usted ve las iglesias apagadas. Y no solo las ve apagadas en el sentido, mi amado hermano, de la alabanza, sino en todos los aspectos. En el aspecto de la unión, en el aspecto del amor, en el aspecto de la convivencia. Usted ve, mi amado hermano, que las iglesias ya no se quieren entre sí. Y es necesario amarnos los unos a los otros. Amén. Aleluya. Como Jesús nos amó primero. Y para lograr eso, mi amado hermano, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Porque dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas
no hay ley. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo un creyente puede venirme a decir a mí que está lleno de la presencia de Dios y odia a su hermano? Santo Dios. Aleluya. No se puede. ¿Verdad que no se puede? Y eso estamos viviendo hoy en día. Mi hermano pastor lo decía antes de que empezara la predicación. Es lo que se está viviendo hoy en día. Iglesias peleándose por ser las mejores. Pastores utilizando el altar de Dios para ofender y hacer lo que quieren, hacer lo que se les pega la regalada gana. Pastores tomando el altar de Dios en vano, utilizando palabras deshonestas para ofender a cualquiera. Y se les ha olvidado que tenemos que hacer la diferencia. Que tenemos Aleluya. que buscar a Dios en totalidad, para que Dios nos respalde en todo tiempo, para que Dios nos llene en todo tiempo. Vaya conmigo a Efesios 5:18. Efesios 5:18 y mire lo que dice ahí. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos de ¿qué dice? Del Espíritu, ¿verdad que sí? Pero a veces nos llenamos primero mejor de los chismes, ¿verdad que sí? Nos llenamos primero mejor de las contiendas, ¿verdad que sí? Nos llenamos primero mejor de los pleitos, ¿verdad que sí? Y no nos llenamos, ¿qué dice? Del Espíritu. Del Espíritu. Cuando un hombre y una mujer de Dios se llena del Espíritu de Dios, mi amado hermano, se ve la diferencia, se ve el cambio, se ve la victoria en él en todo tiempo. Y cuando una iglesia está llena del Espíritu de Dios, mi amado hermano, hay victoria en ella en todo tiempo, porque el Dios poderoso la respalda en todo tiempo. Por eso es necesario que la iglesia de hoy en día sea llena del Espíritu de Dios en totalidad. No solo en lo que nos conviene, porque hoy nos llenamos en lo que nos conviene, ¿verdad que sí? Yo me lleno de amor, pero la mitad, porque yo solo amo la mitad de aquí para allá, la mitad de allá para allá. Tremendo lo que está pasando. Tremendo, mi amado hermano. Y es necesario, mi amado hermano, que si la iglesia de hoy quiere el respaldo de Dios, tiene que someterse a Dios en todo tiempo y buscarle. Pero como le decía, solo nos conformamos con decir cómo usa Dios a ese hombre. Yo quisiera ser como ese hombre, pero no damos el primer paso, mi amado hermano, para obtener, mi amado hermano, la bendición de Dios a nuestras vidas. Y solo nos quedamos con eso de decir cómo Dios usa al hermano Marvin. Wow, yo quiero ser un pastor como el hermano Marvin, pero ni siquiera nos acordamos de doblar rodillas en la casa para hablar con papá. ¿Verdad que sí? Y a veces decimos, yo quiero ser como él, como ella. Pero no nos acordamos, mi amado hermano, de estar llenos de la presencia de Dios. No nos acordamos de estar llenos de Él. Y cuando la iglesia, mi amado hermano, entiende eso, la iglesia se arma, porque sabe que tiene un enemigo poderoso que anda acechando, como dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso usted ve, mi amado hermano, en los altares ya no hay respaldo de Dios. Usted ve que entran hombres, entra un borracho a las iglesias y a veces se va igual o peor de cómo entró. ¿Por qué? Porque ya no hay hombres que se sometan a Dios. Ya no hay mujeres que se sometan a Dios. Ya no hay hombres, mi amado hermano, que quieran vivir de rodillas delante de la presencia de Dios.
La iglesia de hoy en día ya no quiere vivir de rodillas delante de la presencia de Dios. Solo quiere vivir un evangelio tranquilo. Y por eso usted ve, a nivel mundial, la iglesia ha decaído mucho. Y por la misericordia de Dios es que se ha mantenido. Porque todavía hay un remanente fiel. Y yo siempre medito y digo, si todos estuviéramos llenos del Espíritu de Dios y lo pusiéramos en práctica, solo con el primer fruto haríamos la diferencia, fíjense. No necesitaríamos de todos. Si todos los cristianos de hoy en día nos amáramos, nos quisiéramos, hubieran más cristianos en el mundo. Creo que ya habríamos alcanzado el mundo para Cristo. Pero lastimosamente las iglesias se están olvidando cuál es el lema céntrico de Jesucristo y su palabra. Se están olvidando los creyentes de hoy en día cuál es el lema céntrico, que no es pelear contra nuestro hermano, sino que tenemos lucha, mi amado hermano, contra huestes celestiales satánicas. Y se nos ha olvidado eso. Y hemos estado peleando entre nosotros mismos. Y eso pasa porque no hemos sido llenos del Espíritu de Dios en totalidad. Y cuando no somos llenos del Espíritu de Dios, nos da igual, ¿verdad que sí? Si nos llenamos, si nos armamos o no. Pero cuando hay hombres y mujeres y hay una iglesia que sí quiere, mi amado hermano, el respaldo de Dios, no solo se conforma con eso, mi amado hermano, sino que, como dice allá en Efesios 6:10, se arma de toda la armadura de Dios. Porque sabe que tiene un enemigo poderoso y no puede descuidarse en ningún momento. Y he entendido que la pelea no es con mi hermano, sino contra Satanás. Es necesario que las iglesias de hoy en día sean llenas de la presencia de Dios. Es necesario que el cristiano de hoy en día sea lleno de la presencia de Dios. Por eso yo le ponía el tema: si usted quiere el respaldo de Dios, búsquele. Porque todos queremos el respaldo. Si yo le pregunto, todos, a cada uno por nombre, todos van a decir: yo quiero el respaldo de Dios. Pero está pagando el precio para obtener ese respaldo. A veces, por la misericordia de Dios, es que Dios nos guarda, sinceramente. Y el apóstol Pablo le decía aquí a los Éfesos, si usted lo lee desde el versículo 1, desde el versículo 17, usted va a encontrar que les decía: ustedes ya no son los mismos. Ya no son los mismos de antes. Por lo tanto, ustedes ya no tienen que vivir de la misma manera. Tienen que aprender a vivir de una manera diferente. Y si usted lee el título, dice: la nueva vida en Cristo. ¿A qué le suena eso a usted? La nueva vida en Cristo. ¿Qué quiere dar a entender? Que tiene que haber una diferencia si usted vino a los pies de Cristo. Por eso, mi amado hermano, cuando yo veo predicadores, cuando yo veo hombres, mi amado hermano, en los altares de Dios, pero no hacen lo que Dios está mandando en su palabra, yo me pregunto y me hago la pregunta y digo: ¿cómo es que realmente profanan y dicen que han conocido a Dios si realmente con sus hechos lo niegan? Por eso le decía, hay muchos altares que supuestamente fueron edificados a Jehová, pero se están haciendo tantas abominaciones en ellos. Y no hay ni uno que se pare, mi amado hermano. No hay ni uno que se levante y diga: eso no está bien. Porque ya no hay respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay búsqueda de Dios. Y cuando ya no hay búsqueda de Dios, el enemigo entra y hace destrozos
en la iglesia de Cristo. Amado Jesús. Yo medito y cuando veo que los predicadores, muchos, salen en las redes sociales y empiezan a decir, es que mi iglesia es la mejor, es que estos acá, es que estos allá. Yo me pregunto, ¿qué evangelio estamos viviendo? Si Dios no nos llamó a estar murmurando los unos contra los otros, nos llamó a estar unidos. Y si la iglesia entendiera esa pequeña palabra, unidos, si la iglesia lo entendiera, mi amado hermano, haríamos grandes cosas en el nombre de Cristo Jesús. Los cultos se llenaran, mi amado hermano, de personas. Hubieran personas salvas en todo momento. La presencia de Dios descendiera en todo momento. Hubieran personas llenas del Espíritu de Dios en todo momento. Hubieran hombres, mi amado hermano, respaldados, mi amado hermano, con dones espirituales en todo momento. Pero hoy en día ya no se ve eso. ¿Por qué? Porque hay iglesias, mi amado hermano, que han dejado la unción de Dios por un lado y ya no la quieren obtener. Y yo me pregunto, ¿será que alcanzaremos la salvación? Yo me pregunto eso, mi amado hermano. Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Yo me pregunto eso. Y por eso yo le decía, hoy viene una persona a los caminos de Dios, acepta, confiesa a Jesús como su suficiente Salvador. Pero si usted le dice que si quiere ser lleno del Espíritu de Dios, no quiere. ¿Por qué? Porque cuando usted le empieza a decir, ok, tiene que someterse a Dios, tiene que obedecer a Dios, tiene que entregarse en totalidad a Dios, la gente se excusa y dice, no puedo. Aleluya. Y por eso ve las iglesias como están hoy en día, como decía el hermano, peleando las unas con las otras. Y ya no nos juntamos a adorar a Dios. Y cuando a veces nos juntamos, es para murmurar y ver lo que está haciendo la una con la otra. Y por eso es que hay iglesias que ya no tienen el fuego de Dios. Por eso hay altares, mi amado hermano, que ya no tienen la presencia de Dios. Ya no hay altares, hay altares, mi amado hermano, que ya, mi amado hermano, la presencia de Dios ya no está en ese lugar. Porque la hemos sacado y la hemos reemplazado. Y cuando no hay gente y no hay creyentes, mi amado hermano, llenos del Espíritu de Dios, mi amado hermano, el diablo hace lo que quiere en la iglesia. Porque ya no hay revelación de Dios. Porque ya no hay revelación del Todopoderoso. Y a la gente no se preocupa, ya no hay temor de Dios. Cuando no hay llenura del Espíritu de Dios, mi amado hermano, en la iglesia, el diablo se mete, mi amado hermano, y la iglesia no se da cuenta de lo que está pasando. La iglesia no se da cuenta, mi amado hermano, y por eso, mi amado hermano, usted ve hoy en día que a los altares suben los fornicarios, suben los adúlteros a la hora que se les pega la regalada gana y no hay nadie quien venga y los reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Y yo me pregunto y digo, ¿será que a Jehová le gustará eso? Si usted va atrás, mi amado hermano, dice la Biblia, ahí, mi amado hermano, en el Antiguo Testamento, que hubieron dos hombres que entraron a ofrecer fuego extraño a Dios. ¿Y qué pasó con ellos? ¿A que los mató Jehová? Pero hoy, como estamos bajo la gracia, hacemos muchas veces lo que queremos en el altar de Dios. Y como la iglesia está apagada, la iglesia no está encendida, la iglesia ya no tiene ese avivamiento, mi amado hermano, la iglesia no se da cuenta porque está dormida. Aleluya.
Y espero, mi amado hermano, que nosotros no seamos de esos. Que nosotros en todo tiempo anhelemos la llenura del Espíritu de Dios. Porque es necesario ser lleno del Espíritu de Dios. Es necesario, mi amado hermano, ser lleno del Espíritu de Dios. Es necesario dar los frutos del Espíritu, mi amado hermano. Es necesario que nosotros demos esos frutos, pero muchas veces nosotros damos los frutos de la carne, que son pleitos, enemistades, hechicerías y cuanta cosa más. Y a veces, yo analizaba un día de estos y me ponía en el carro a pensar y decía, ¿cuántos frutos del Espíritu de Dios tengo yo? Y es preocupante. Es preocupante. Porque a veces decimos, hermano, usted tiene amor. Y amén, decimos todos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero hay veces que no nos puede hacer algo alguien, porque se nos olvida que tenemos amor. Y estas semanas atrás, yo me venía ministrando. Y yo le decía a Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Por qué me estás enseñando a que tengo que amar? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? El Señor me venía ministrando por unos procesos tan grandes que estaba pasando, que estaban haciendo, mi amado hermano, que yo fuera flaqueando un poco y el Espíritu de Dios fuera menguando. Y me acerqué a Dios y le dije, yo no quiero ser como los demás, muertos. No me gusta eso. Tú sabes que a mí me gusta deleitarme en tu presencia en todo tiempo. Pero ¿qué me estás enseñando? ¿Por qué me estás enseñando esto? Y él me decía que es necesario que aprendas a perdonar. Porque cuando yo moría en esa cruz del Calvario, yo perdonaba los pecados de todos en todo tiempo. ¿Y por qué tú no puedes perdonar? Por eso le digo, es necesario ser llenos del Espíritu de Dios. Y muchas veces tenemos más frutos de la carne que del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Muchas veces tenemos más frutos. Si nos ponemos a ver, tenemos amor, tenemos gozo. Pero cuando entremos a paciencia, ¿verdad? Que ahí como que nos rascamos la cabeza algunos por ahí y empezamos. ¿Verdad que sí? Somos benignos, somos bondadosos. A veces miramos la necesidad de alguien más y a veces no le prestamos atención. ¿Verdad que sí? Tenemos bondad, tenemos fe, somos mansos. Si nos dicen algo, lo soportamos. Tenemos templanza, hacemos las cosas con alegría. Pero a veces renegamos, ¿verdad que sí? Si el hermano pastor nos manda a lavar el baño, vamos, pero vamos renegando. ¿Verdad que sí? Y eso está ahogando a la iglesia de hoy en día. Eso está ahogando a la iglesia. Y está haciendo que la iglesia no tenga la unción de Dios. Está ahogando a la iglesia de una manera, mire hermano, silenciosa. Que la iglesia no se está dando cuenta. No se está dando cuenta de lo que está pasando. Y nos está matando lentamente. Y la pregunta del millón es: cuando venga Cristo, nos vamos a levantar. Santo Dios. Por eso, mi amado hermano, yo siempre digo, y lo que decía el hermano pastor, el día de mañana van a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Porque Dios le entregó un arma letal a la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme, para que la iglesia se mantenga, mi amado hermano, en guerra. Pero la iglesia la ha desechado, la ha echado a un lado.
querido tomar. Y Dios le ha dicho: ponte el yelmo de la salvación, ponte la coraza de justicia, ponte el calzado del apresto, ponte el cinto, ponte el escudo, ponte la espada del Espíritu. Y la iglesia no quiere. La iglesia no quiere. La iglesia no quiere. Y cuando usted no lo hace, usted está a punto de ser vencido. Santo Jesús. Por eso le digo, si usted no había analizado y decir: yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios, yo le invito a que le diga a Dios: yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Tócame, lléname, dámelo. Y va a ver la diferencia. Va a ver la diferencia. Si usted era de aquellos que se enojaba a cada rato, ahora ya no se va a enojar. ¿Verdad que no? Si usted era de aquellos que le gustaba chismear, ahora ya no lo va a hacer. Si usted era de aquellos que tenía malicia y que miraba que el hermano iba ahí, le voy a poner zancadilla, ahora ya no lo va a hacer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cristo vive. Pero para eso es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu Santo. Y cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, mi amado hermano, todos los días que nosotros vengamos acá, mi amado hermano, vamos a venir, mi amado hermano, como en el día de Pentecostés. Vamos a venir con ese gozo, alegría, mi amado hermano, que aunque así hayan 2 o 3, mi amado hermano, eso se va a sentir que retumba acá. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y empecemos a poner en práctica lo que es el Evangelio de Dios. ¿Verdad que sí? Y cuando usted vea a un hermano de otra congregación allá afuera, salúdelo, abrácelo, no se esconda, no se agache, demuestre que usted es un hijo del Dios Altísimo. Que el Señor le bendiga y le dejo el tiempo, mi hermano.